Buenos días, Manantiales Iglesia, ¿cómo están? Aquí estamos un domingo más, aquí en Manantiales Online, en línea, así que ahí donde tú estés, en el sillón, donde quiera que estés ahí, en cualquier lugar en tu casa, toma este tiempo para conectarte y para recibir lo que tiene Dios en este día para ti. Sobre todo reino, su poder gobernará. Sobre toda lengua y pueblo, su gloria derramará. Por encima de los reyes, Jesucristo reinará. Y entre todas las naciones, su nombre se anunciará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres santo, que tú eres digno de recibir la adoración, que tú eres santo, que tú eres digno de recibir
Jesús, porque tú eres el único digno de adorar, Señor. Y te damos gracias en esta mañana, Señor. Recibe toda la gloria, Jesús, y toda la honra, Señor. Aquí estoy ante ti, en tu amor busco tu verdad. Sé que tu perfecta gracia me atrajo hacia ti. Por ti vivo en libertad, mi vida yo te doy a ti. Aquí estoy ante ti, Dios. Alzo mi voz porque libre soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Que todo el mundo pueda ver todo lo que tú has hecho en mí. Solo eres tú, a quien yo mi ser. Que el mundo pueda ver tu amor, la belleza de tu santidad. Me arrodillo ante ti. Alzo mis manos, pues libre soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, y todo lo que soy. Pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Aquí estoy en pie, alzo mis manos a aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Aquí estoy en pie, alzo mis manos a aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Y todo lo que soy pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Y todo lo que soy pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Aquí estoy en pie, alzo mis manos a aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Aquí estoy en pie, alzo mis manos a aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios.
mancharte vendré. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad eres fiel. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad eres fiel. Una vez más en Jesús. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad eres Qué buen tiempo tuvimos de alabanza y adoración. Te invitamos a que sigas allí conectado, conectada, y que estés con tus oídos atentos a lo que vamos a tener en este día en la plática de hoy. Continuamos con la serie Cerrado por Renovación. Buenos días, iglesia, espero estén bien y que estén disfrutando de sus familias en casa. Queremos empezar felicitando a todas las mamás en su día y también a los cumpleaños y a los aniversarios. Que Dios me los siga bendiciendo grandemente. A continuación, los anuncios de la semana. Tenemos el jueves estudio bíblico de mujeres a las 8 p.m. vía Zoom, y el viernes tenemos Manantiales de Vida Youth a las 7:30 p.m. vía Zoom. El sábado tenemos el ministerio de Outreach. Si gustan aportar con comida o dinero, mándenos un inbox a Manantiales en Facebook para más información. Y a la 1 p.m. ese mismo día tenemos Manantiales de Vida Kids por YouTube. Y para que aparten la fecha, el sábado 30 de mayo a las 5 p.m. tendremos nuestra conferencia virtual para mujeres y titulada Postdata, mi mejor versión. Será gratis, no se la vayan a perder. Y por último, recuerden que pueden seguir dando sus diezmos y ofrendas electrónicamente. Mándenos un inbox a Facebook para más información, o lo pueden hacer en persona aquí en la iglesia Manantiales de Vida de 9 a 10 a.m. los domingos. Esos son todos los anuncios de la semana. Espero que tengan bonito día y Dios me los siga bendiciendo. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se estén pasando un buen tiempo, ¿verdad? A través de esta reunión en línea. Y quisiera tomar nada más un momento para felicitar a las mamás de Manantiales y bendecirlas en esta mañana, ¿verdad? Y agradecerles todo lo que han dado como mamás, ¿verdad? Todo lo que han entregado hacia sus hijos, hacia sus familias, hacia sus hogares. Y yo creo que la palabra mamá abarca muchas cosas y en muchos aspectos, ¿no? Y de verdad les damos las gracias y las bendecimos con todo nuestro cariño. Y esta mañana queremos continuar con nuestra serie Cerrado por Renovación. Y yo quisiera que tomáramos un tiempo para pensar, ¿verdad? Cuando hablamos de esta palabra de ser renovados, que no es tanto algo que podemos aplicar a nuestra vida personal, ¿verdad? Que claro, creo que es el primer paso que debemos de tomar, ¿verdad? Que sea algo personal, ¿verdad? Pero a través de esa decisión, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada del proceso de renovación del águila, ¿verdad? Que aunque es un proceso doloroso, que es un proceso lento, que toma tiempo, pero que al fin y al cabo renueva al águila, ¿verdad? Y emprende un nuevo vuelo.
Y yo creo que esa es la oportunidad que Dios nos quiere dar a través de este proceso de renovación. Pero no simplemente para que sea algo que se aplique a nuestra vida personal, pero que sea un reflejo, ¿verdad? Y que podamos transmitir eso a través de nuestro ministerio, a través de nuestro servicio dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué me hace a mí un servidor efectivo, ¿verdad? Es el que yo me esté renovando continuamente, ¿verdad? ¿Qué hace que una iglesia, ¿verdad? Que una congregación sea efectiva, que sea dinámica, ¿verdad? Que sea una iglesia innovadora? Pues necesita que los miembros, ¿verdad?, que conforman el cuerpo de la iglesia se estén renovando continuamente. Entonces busqué en el diccionario qué significaba la palabra continua, y yo creo que es una palabra muy básica, ¿verdad? Y comprendemos a la perfección lo que quiere decir, pero está bien padre su significado, ¿verdad? Porque dice continua quiere decir que dura, quiere decir que se extiende sin interrupción, que está unida a otros, que no hay separación y que siempre va en la misma dirección. Y yo creo que es muy importante, ¿verdad?, que nuestra vida personal tengamos una renovación continua, porque no es solamente beneficioso para mí, pero que va a beneficiar a otros, a los que yo sirvo, ¿verdad?, en el ministerio que yo estoy sirviendo dentro de la iglesia. Y hay algo que debemos de tener bien en mente, ¿verdad?, y tenerlo presente, y es que a través de la renovación, nuestro concepto y nuestra manera en que aplicamos las cosas empieza a ser transformado, empieza a ser cambiado. Por ejemplo, ¿verdad?, muchas veces lo podemos pensar así, y lo digo porque yo he estado en ese lugar, ¿verdad? Pero alguna vez puedes tú pensar, ¿verdad?, y decir, nosotros que pertenecemos a Manantiales, y dices, oh, es que si en Manantiales hubiera esto, ¿verdad? O es que si en Manantiales se hicieran las cosas así. O es que si en Manantiales las cosas funcionaran de esta manera. Y empezamos muchas veces a traer esos pensamientos a nuestra mente, pero a través de la renovación no solamente vienen esos pensamientos a nuestra mente y ya, sino que a través de la renovación empiezan a venir esos pensamientos, pero no simplemente están ahí y se quedan ahí, sino que empezamos a pensar, ¿verdad?, qué pasos necesitamos tomar para poder alcanzar esas cosas que vemos que tal vez son una necesidad en nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, a través de la renovación no simplemente viene a través de un pensamiento, a través de que si las cosas fueran así, que si las cosas fueran de tal manera, sino que empezamos a trabajar, ¿verdad?, de una manera, decirlo así, innovadora, o qué vamos a hacer al respecto en medio de la necesidad. Y recordemos que cuando hablamos de manantiales, manantiales es simplemente, por decirlo así, un nombre, ¿verdad? Cuando pensamos en el lugar es solamente un local, pero quienes realmente conforman manantiales, quienes son manantiales, somos tú y yo. Entonces, cuando hablamos de una renovación física, es algo así como un makeover, ¿verdad? Es así como que vas a hacerte un cambio de look. Muchas personas a lo mejor se renuevan a través de, no sé, perdiendo peso, yendo al gimnasio, ¿verdad? Cambiar un poco su imagen, ir al salón de belleza, ¿verdad? Que aplica en su mayoría las veces a las mujeres, ¿verdad? Que se pueden dar el pelo corto o largo, se lo pueden pintar de un color o de otro color. Diferentes aspectos, ¿no? Que se pueden aplicar en una renovación física. Y usualmente una renovación física toma lugar en nuestras vidas, o a lo mejor renuevas algo en tu casa, una parte de tu casa, ¿verdad? Aplica porque ves tú primeramente que nada una necesidad. Miras que a lo mejor ya hace falta algo, ¿verdad? Que algo ya no está funcionando bien, entonces necesitas ya reponerlo con algo nuevo, ¿verdad? Y usualmente lo quieres hacer con algo
mejor, ¿verdad? Y eso es a lo que nos referimos al hablar de una renovación personal, a una renovación ministerial, ¿verdad? Que a través de esto y de la renovación nuestra iglesia pueda crecer, ¿verdad? Nuestro ministerio pueda crecer y que podamos a través de eso dar la oportunidad a Dios de que nos lleve a otro nivel en el área en la que tú y yo servimos. Entonces, ¿qué paso necesitamos hacer o qué es necesario hacer para poder yo iniciar un proceso de renovación en mi vida? Y quisiera que fuéramos a Isaías 65 al verso 17 y dice: porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Lo quiero leer una vez más. Isaías 65, el verso 17, y dice: porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Un proceso de renovación en nuestras vidas inicia con nosotros mismos. Y para eso necesitamos tener un claro entendimiento de lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros. Y lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que necesita ser aplicado y vivificado en nuestras vidas. Debe de haber un claro entendimiento, ¿verdad?, de que tú y yo somos pecadores, ¿verdad? Pero a través de nuestro caminar con Dios y de acercarnos a Él, de tener una relación con Él, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que aunque somos pecadores, Él nos ha perdonado. Pero muchas veces vamos por la vida, ¿verdad?, y vamos en nuestro caminar con ese recuerdo en nuestro pasado, ¿verdad?, con ese pasado que no podemos olvidar y está siempre presente en nuestras vidas. Pero que a través de la renovación, ¿verdad?, nuestro concepto de nosotros mismos cambia y ya no somos ese pecador, ahora somos ese perdonado, esa persona que Dios perdonó, ¿verdad? Podemos estar cuando vivíamos en situaciones a lo mejor inmundas, ¿verdad?, que desagradaban a Dios, que nos sentíamos sucios, que nos sentíamos impíos, ¿verdad? Pero a través de la renovación, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ese ya no es nuestro concepto, porque ahora hemos sido limpiados, ¿verdad? A lo mejor éramos personas injustas, éramos personas que vivían de acuerdo a cosas corruptas, ¿verdad?, desagradables al corazón de Dios, pero a través de la renovación de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, ¿verdad?, nos hemos convertido en personas justas en Cristo. Y debemos de tener en nuestra mente, ¿verdad?, que nuestro concepto de nosotros mismos debe de estar basado no en el pasado, ¿verdad?, lo acabamos de leer en Isaías, porque Dios crea un cielo nuevo, ¿verdad?, una nueva tierra, y dice ya el pasado ni nos acordaremos de él. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de la renovación. Claro que sí, somos pecadores, claro que sí, somos personas imperfectas, que cometen errores una y otra vez, pero en la gracia de Dios, ¿verdad?, podemos encontrar en su gran amor, ¿verdad?, esa esperanza, ¿verdad? Y nuestro vivir ya no está dirigido en nuestro pasado, ni en quiénes fuimos, ni a lo mejor en lo que dijimos inapropiadamente, a lo mejor en lo que hicimos esta mañana, porque podemos venir a Dios y Él nos perdona. Y a través de eso, ser renovados, ¿verdad? Y ya no somos más pecadores, ¿verdad?, por decirlo así, ahora somos perdonados, ¿verdad? Ya no somos sucios e inmundos, porque ahora hemos sido limpiados. Y debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, la importancia de qué concepto tenemos de nosotros mismos. Entonces, lo decía hace un momento, ¿verdad?, para poder comenzar un proceso de renovación, debemos de hacerlo individualmente, en nuestra vida,
en nuestro corazón. Y yo creo que tú y yo somos personas que ya nos hemos dado cuenta a este nivel, ¿verdad? O a estas alturas de nuestra vida, las cosas que necesitan ser renovadas en nuestra vida, las cosas que necesitan ser renovadas espiritualmente hablando. Yo creo que somos capaces, ¿verdad? Como en un espejo, nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Y podemos conocer esas debilidades, ¿verdad? Esos pensamientos que a veces vienen a nuestras vidas, esos sentimientos que a veces surgen en medio de una situación que nadie sabe, ¿verdad? Solo tú y Dios las conocen, pero que podemos darnos cuenta que necesitamos un cambio, que necesitamos ser renovados, que necesitamos permitirle a Dios que haga una transformación en nuestras vidas. Necesitamos tener un entendimiento claro y poder comprender lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros, ¿verdad? Si nosotros estamos basando nuestro servicio en la iglesia, ¿verdad? O nuestro servicio en nuestro ministerio basado a nuestro pasado, ¿verdad? Vamos a ser personas que se sienten incapaces de hacer cosas, porque en nuestros pensamientos no están las cosas que Dios ha hecho, las cosas nuevas que Dios ha hecho en nosotros, sino que a veces queremos hacer las cosas basado en nuestras propias fuerzas, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos, y eso nos hace incapaces, ¿verdad? Muchas veces existen en nosotros ese deseo, ¿verdad? De hacer algo nuevo, de querer tomar un paso más en nuestro ministerio, de querer ir a otro nivel, ¿verdad? Pero en medio de tener esos pensamientos que se refieren a nuestro pasado, empieza a haber en nosotros un sentimiento de incapacidad, y a veces hay cosas que no hemos ni siquiera iniciado, cosas que han estado en nuestro corazón pero que no nos hemos atrevido a decírselas, a lo mejor a nuestros líderes, a nuestros pastores, porque sentimos que somos incapaces de eso, cuando Dios, a través, ¿verdad?, de nuestro caminar en Él, nos ha llevado a ser renovados y nos ha llevado a otro nivel. Ahora, qué importante es que también hay una renovación, ¿verdad?, tanto como familia y como iglesia, ¿verdad? Porque a través de la renovación, así como decíamos ahorita que era un makeover o un cambio de look, a través de la renovación espiritual, la iglesia, por decirlo así, es embellecida, ¿verdad? Se mira diferente, se mira rejuvenecida, ¿verdad? Y no tanto lo queremos aplicar a cosas modernas, que sí que padre que hay cosas que se puedan implementar de manera moderna, ¿verdad? Pero a lo que se refiere también al embellecerse, ¿verdad? Es que la iglesia tenga ciertas características, ¿verdad? Y una de ellas es que pueda haber en la iglesia una convicción de pecado, ¿verdad? Existe sí en la actualidad, a través de la modernidad, por decirlo así, ¿verdad? Existen diferentes tipos a lo mejor de conceptos dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero yo sé que ahorita exactamente hablábamos de eso del pecado, ¿verdad? Y cómo el pecado debe de quedar atrás de nuestras vidas. Pero lo que quisiera tratar de decir es que al momento que tú y yo reconocemos, ¿verdad?, que somos pecadores, ¿verdad?, y nos acercamos a Dios a través de un proceso de renovación, empieza Dios a traer a nuestras vidas convicción de pecado, ¿verdad? Entonces nuestra manera de reaccionar ante el pecado empieza a ser diferente, porque empezamos a ver ciertas cosas y empieza a haber esa convicción en nosotros de lo que le puede agradar a Dios y de lo que no le agrada a Dios. Y es como una manera de prevención para, ¿verdad?, que a lo mejor existe una tentación o existe ese indicio de querer nosotros hacer algo, pero llega la convicción de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es una de las características que existe en la iglesia cuando nos está hablando de una renovación, ¿verdad? Que no es una iglesia liberal ni es una iglesia que vive en pecado, sino que es una iglesia que tiene un claro entendimiento, ¿verdad?, de que somos pecadores y que Él nos ha perdonado, pero que también somos susceptibles a volver a fallar a Dios, pero gracias que nos ha dado la convicción en la cual podemos, ¿verdad?,
de una manera u otra prevenir el fallarle a Dios. También otra característica que existe en la iglesia es el gozo, ¿verdad? La alegría por la seguridad que tenemos en la gracia de Dios, ¿verdad? Y por el amor de Dios en nuestras vidas. Y eso está padre porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro es que a través de la renovación abre la puerta a que haya gozo en nuestras vidas, que podamos disfrutar de lo que Dios ha estado haciendo y está por hacer en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, en nuestra familia, ¿verdad? Que aunque haya dificultades, ¿verdad? A través de una renovación en Él, podemos disfrutar de lo que Dios está haciendo y está por hacer. Que no se convierte tu ministerio, ¿verdad? O tu servir a Dios en una carga, sino que se convierte en una bendición para tu vida, ¿verdad? También otra característica en una iglesia es el acceso a la presencia de Dios, ¿verdad? Y yo creo que es lo más importante que debe de estar. Claro que en la iglesia queremos un crecimiento, claro que en la iglesia queremos un edificio, claro que en la iglesia queremos que haya mucha gente, que haya muchos ministerios y que los ministerios, que la iglesia pueda explotar a otro nivel. Pero las cosas más importantes o la número uno que debe de existir en cada iglesia es la presencia de Dios, ¿verdad? No podríamos subsistir como iglesia si no estuviera el Espíritu Santo y la presencia de Dios en nuestra iglesia, que se pueda mover con libertad, ¿verdad? A través de la alabanza, de la adoración, de la palabra, con el simple hecho de que una persona entre a la iglesia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo toque sus vidas, que los llene de amor, ¿verdad? Y otra de las características de la iglesia, ¿verdad? Es el crecimiento en amor, dice, para andar en los mandamientos de Dios. Creo que es uno de los conceptos que nos cuesta más trabajo comprender, ¿verdad? Pero debemos de darnos cuenta de que a través del amor de Dios, su palabra ya no es tanto como decirlo así un régimen, ¿verdad? O son mandamientos a seguir, ¿verdad? Y que nos causan esa sensación de inconformidad a veces y decir, ay, es que la palabra de Dios dice esto, pero mi corazón desea esto. A través de la renovación, nuestro amor, ¿verdad? Empieza a crecer un amor hacia Dios a tal nivel que su palabra ya no se convierte como en un mandamiento, sino que es placentero poder cumplir, ¿verdad? Y obedecer a Dios en sus mandamientos. Entonces, qué padre es, ¿verdad? Que podamos experimentar una renovación en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, pero que a la misma vez, ¿verdad? Lo vamos a llevar con nosotros a nuestro desarrollo como servidores, como líderes, a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, ¿verdad? A nuestra familia, por decirlo así, ¿verdad? Y que pueda extenderse, ¿verdad? A otro nivel. Y recordemos una vez más que la iglesia somos tú y yo. La iglesia somos tú y yo. Manantiales somos tú y yo. ¿Qué necesitamos para ver estas características en una iglesia? Para poder experimentar una renovación. Número 1, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. Necesita haber una hambre y una sed en nuestro corazón de querer conocer más y más de Dios, de querer conocer más y más de Él, de querer tener un claro entendimiento de lo que dice su palabra. Y como lo decíamos al principio, ¿no? Lo que dice la palabra, ¿quién soy yo? Después de haberlo aceptado a Él en nuestro corazón. Cómo éramos una persona antes, pero cómo a través de su renovación, a través, ¿verdad?, de cómo Él ha transformado nuestra vida en nuestro corazón, somos personas completamente diferentes. Y también la número 2 es una continua oración, pero no una oración que es de petición,
sino una oración que busque el rostro de Dios, ¿verdad? Una persona que se humilla ante Dios y que glorifica su nombre, que glorifica quién es Él, y no es tanto una lista de peticiones, ¿verdad? Cuando nosotros permitimos que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas a través de un proceso de renovación espiritual, y lo permitimos también que a través de eso, ¿verdad?, se pueda sumergir en nuestra iglesia, empieza el poder de Dios a ser manifestado. Porque ya no está basado, ¿verdad?, mi caminar en quien yo era, sino en lo que Dios ha hecho en mi vida. Ya no está basada quienes éramos antes de llegar a la iglesia, sino lo que Dios ha empezado a hacer en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y a través de eso su poder es manifestado. ¿Qué podemos ver? ¿Qué características podemos experimentar al ser renovados? Número 1, dice un notable fervor y libertad al adorar. No importa nuestra circunstancia que estemos atravesando, no importa los problemas que estemos viviendo, no importa la situación que está a todo nuestro alrededor, ¿verdad? Nada ni nadie nos impide adorar a Dios con nuestro corazón. La segunda dice, es una profunda necesidad, ¿verdad?, de querer aprender, de querer entrenarnos acerca de la palabra de Dios. Lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Empieza a existir en nosotros una hambre y una sed de querer más y más. Y no para convertirnos, por decirlo así, en unos teólogos de la palabra de Dios, ¿verdad?, pero porque queremos conocer más de Dios, queremos entender más a Dios, queremos saber cómo Dios se mueve y qué es lo que Él va a querer hacer en nuestras vidas. La otra cosa que sucede en la iglesia también es el amor que empieza a hacerse más evidente entre los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Que aprendemos a amarnos tal y como somos, a respetarnos tal y como somos, y empieza a haber esa unión como hermanos en Cristo. Siguiente dice, los miembros de una iglesia renovada, dice, usan y aprovechan cada oportunidad para relacionarse con otras personas, para llevar la palabra de Dios a quien no le conoce. Se me hace muy importante esto, porque es como cuando Dios te ha dado algo y Dios te ha bendecido con algo, ¿verdad? Pero tú te sientes tan contento, tan feliz, que quieres ir a compartirlo con los demás, que no te puedes quedar con eso, necesitas compartirlo, y no tanto de palabra, ¿verdad? A veces Dios te ha dado, no sé, algo financiero a lo mejor, y tú quieres compartirlo con alguien, no te quieres quedar con eso, a través de una buena noticia, y quieres ir a compartírsela a los demás, pero a través de lo que Dios empieza a hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Nos da la oportunidad de que nosotros podamos llevar eso y ser de bendición a los demás. Y siguiente es que a través de la renovación, dice, y eso es lo que se me hace más interesante, y es a lo que queremos ir con todo esto, ¿verdad? Que a través de tener nosotros una renovación espiritual en lo personal, ¿verdad?, podemos, gracias a eso, ir a otro nivel y poder tener un efecto, ¿verdad?, de renovación en nuestro lado y en nuestro servicio ministerial dentro de la iglesia, pero y luego sigue. Y ya que estamos en ese nivel, ¿verdad?, ya queremos que nuestra sociedad sea renovada. Empieza a haber una necesidad también para que empiecen, queremos ver cambios en nuestra comunidad. Queremos ver cosas distintas en nuestra ciudad. Queremos que Dios empiece a mover en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas de nuestros hijos, en la ciudad donde nos movemos, ¿verdad? Entonces,
qué importante es esto, ¿verdad? Porque es como una escalerita, una que va de escala en escala. Empieza en nosotros, va nuestra familia, nuestra iglesia, y luego existe esa necesidad de que empiece a afectar nuestra sociedad. Necesitamos tener en mente algo también que creo yo que es muy importante, y fue a través de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Su sangre fue derramada y fue crucificado, sufrió dolor para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestro pecado y darnos una nueva oportunidad de vida, poder regalarnos la salvación. Y tal vez suena un poquito duro, pero necesitamos entender que tú y yo estamos endeudados con el Señor. No hay cómo tú y yo podamos pagarle a Él el sacrificio que Él hizo en la cruz. No hay una manera en la que tú y yo podamos pagarle a Él para atrás el gran amor que Él ha dado a nosotros, a nuestras vidas. No hay una manera en que tú y yo podamos pagarle para atrás cuando estábamos en esa situación financiera difícil y Él nos bendijo. No tenemos manera de pagarle esta situación cuando no tenías trabajo y que Dios te dio un trabajo. No tenemos manera de pagarle cuando nuestros hijos, ¿verdad? Cuando ese familiar estaba enfermo y Dios lo sanó, hizo un milagro en su vida. No tenemos cómo pagárselo. Y yo no estoy hablando de que estemos sirviendo a Dios, ¿verdad? A través de que nos sintamos deudores o que nos sintamos indignos, pero sí que haya en nosotros y en nuestro corazón, nuestra alma, una convicción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo cuando Él lo ha dado todo por ti y por mí, cuando Él lo dio todo, su misma vida por ti y por mí, ¿qué no deberíamos de hacer tú y yo? ¿Qué no deberíamos de hacer tú y yo por Él? ¿Cómo debería de ser nuestro servicio a Él? ¿Verdad? ¿Cómo debería de ser nuestro amor hacia nuestros hermanos? ¿Cómo debería de ser nuestra entrega, ¿verdad? En nuestra intimidad con Él, cuando Él ya lo dio todo por ti y por mí y no tenemos cómo pagárselo? Esta mañana yo quisiera que nos quedáramos con esta palabra, con este mensaje, y que no nos manejemos, ¿verdad? Que no nos desarrollemos basado al concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿verdad? Sino que a través de la renovación que hemos experimentado individualmente, pero que queremos que vaya a otro nivel ministerialmente, necesitamos que podamos desarrollarnos, ¿verdad? Que nuestro ministerio pueda ser llevado a cabo basado en el concepto que Dios tiene de nosotros, basado en lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros. Y cuando nosotros le damos a Dios esa oportunidad, cuando abrimos nuestro entendimiento a esa capacidad que Él nos ha dado, Él nos va a llevar a otro nivel. Yo creo que sería muy triste encontrarnos en la misma situación o en el mismo lugar en 20 años, en 30 años. Y tristemente, yo en lo personal lo puedo decir, ha habido cosas en mi vida, yo sé que he permitido que Dios trabaje en muchas áreas de mi vida que no me puedo comparar a donde estaba años atrás, gracias a Él, pero que todavía puedo reconocer que hay ciertas áreas específicas de mi vida, hay ciertas cositas que aún estoy en el mismo lugar, porque no le he permitido a Él o no se las he entregado a Él completamente. Y eso no es para que traer condenación a nuestras vidas, sino para que podamos darnos la oportunidad, ¿verdad? Y podamos permitirle a Dios que trabaje en nosotros en esas áreas de nuestra vida que tanto necesitamos. Nos está dando la oportunidad de estar más tiempo íntimamente con Él, que podamos tener ese tiempo más ahora que estamos en nuestras casas, de leer su palabra, de buscar de Él, de tener intimidad con Él, de buscar su rostro a través de la oración.
Y yo creo realmente en mi corazón que a través de lo que hemos estado pasando en estos últimos días y lo que Él está por hacer en nuestras vidas a través de lo que estamos viviendo en la cuarentena, es llevarnos a un nuevo lugar, es llevarnos a un nuevo proceso de renovación en nuestras vidas. Que yo les aseguro que la primera reunión que nos veamos en Manantiales, después de que todo esto pase, si le permitimos a Dios que trabaje en nuestra vida de esta manera, nos vamos a ver distintos, nos vamos a ver renovados, nos vamos a decir: algo te pasó, algo te hiciste, y eso va a tener un efecto a nivel cuerpo en Cristo, ¿verdad? En la iglesia, que va a llevar a la iglesia y a nuestro ministerio a otro nivel. Y yo quisiera que oráramos en esta mañana y que pusieras cada una de tus necesidades en las manos de Dios, y que pudieras, ¿verdad?, en esta semana tener esta oportunidad de meditar en esto que hemos estado hablando, de poder sentarnos con Dios y decirle: Señor, ¿cuáles son las cosas que tal vez ni me he dado cuenta que necesito cambiar en mi vida? ¿Cuáles son esas cositas que yo necesito, como el águila, ¿verdad?, desprenderme de ellas y esperar a que tú me des algo nuevo, algo distinto, a ser rejuvenecidos en ti? Y te invito a que oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias, Dios, por tu infinito amor, Señor, por tu misericordia hacia nuestras vidas, Dios. Gracias porque el concepto que tú tienes de nosotros, Señor, es mucho más alto de lo que nosotros pudiéramos pensar, Señor. Y yo vengo ante ti esta mañana y te pido perdón, Señor, porque muchas veces he desempeñado mi ministerio, Señor, basado al concepto que yo tengo de mí mismo, Señor. Pero quiero darte las gracias, Señor, porque tú nos has llevado a otro nivel, Señor, y ahora podemos ver, Señor, y podemos servir, Señor, y podemos entregar nuestro corazón, Señor, al concepto que tú tienes de nosotros, Señor, lo que dice tu palabra acerca de nosotros. Yo te pido que a través de este proceso de renovación, Señor, tú nos puedas llevar a otro nivel, Señor, de crecimiento, Señor, que la iglesia se pueda mover con libertad, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda mover en cada vida, Señor, en cada familia, Señor, que podamos como iglesia también, Señor, afectar nuestra ciudad, Señor, que podamos bendecir, Señor, nuestra comunidad, Señor, y que podamos intervenir, Señor, en las necesidades de lo que sucede también en nuestra ciudad, Señor, a través de la oración, Señor, a través de tu amor y a través de compartir tu palabra, Señor, a quien no la conoce. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque eres un Dios fiel, Señor. Y esta mañana queremos poner a cada mamá de Manantiales en tus manos, Señor. Queremos poner a cada mamá que tiene una necesidad, Señor, que tiene una enfermedad, Señor, que está pasando por una situación difícil en su familia, Señor. Te pedimos que tú intervengas, Señor. Te pedimos que tú sanes a cada mamá, Señor. Y te damos gracias por ellas, Señor, porque no fuéramos los mismos, Señor, sin la mamá que tú pusiste en nuestras vidas, Señor. Así que las bendecimos a cada una de ellas y te pedimos que puedan tener ellas un buen día, el día de hoy, Señor, con sus hijos, con su familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.